refieres creo más que a el la derecha fascismo no era democrática. es que para mí el Es fascismo de no era de izquierda, derecha, claro. era socialista. Era socialismo, Entonces, igual exacto. que el nazismo. Así es. Entonces, yo no lo Eso es interesante considero. que tú lo expliques porque se suele decir A ver, que se le asigna a la derecha. Yo pienso igual, pero... No. A ver, el nacional-socialismo... Claro. Muchos están intentando de afirmar que el nazismo era una ideología de izquierda y no de derecha, como históricamente se ha afirmado. En este video voy a hacer una breve revisión histórica para explicar por qué esto es completamente falso. Para iniciar, debemos definir a qué nos referimos con izquierda y derecha. Para fines de este video, usaré la definición de izquierda como ideologías socialistas, sea donde sea que se encuentren en el espectro de la izquierda, y derecha como las ideologías capitalistas. Ahora, el socialismo es una ideología que suele ser mal entendida y es un término que se utiliza mucho como un comodín. Por supuesto que deberé sobresimplificar acá para no alargarme, pero si quieren saber más, tengo un video dedicado a explicar el marxismo, que es uno de los pilares del socialismo. El socialismo busca una sociedad en la cual los medios de producción, que son aquellos materiales, equipamientos y sistemas necesarios para producir bienes y mercancías, estén controlados por la clase trabajadora. Busca empoderar los sindicatos y gremios y restar poder a la clase capitalista, que son aquellos individuos que, en el sistema capitalista, controlan los medios de producción y viven gracias al capital que poseen, no necesitando trabajar ellos mismos para subsistir. Su capital les permite influencia política y manipular el sistema a su favor. Hablemos ahora de lo que nos interesa. Para entender de dónde vino el partido nazi, hay que entender el contexto político de la Alemania tras la Primera Guerra Mundial y en particular algo llamado la leyenda de la puñalada por la espalda. Verán, durante la Primera Guerra Mundial el Imperio Alemán luchó siempre en territorio extranjero. Y esto, sumado a la rendición de Rusia y a la gigante manipulación mediática por parte del emperador, hizo que los alemanes tengan una percepción falsa de la guerra. Mientras los aliados los hacían retroceder en Francia, el pueblo alemán oía de las grandes maniobras evasivas de sus soldados. Por tanto, cuando se anunció la rendición incondicional de Alemania, mucha gente quedó atónita, incapaz de comprender cómo es que perdieron la guerra si todo lo que habían escuchado era de las muchas victorias alemanas. Esto dio origen a algo llamado la leyenda de la puñalada por la espalda, la creencia por parte de algunos que la guerra fue perdida debido a dos importantes grupos, los judíos y los socialistas, que según esta leyenda sabotearon los esfuerzos de guerra del imperio, siendo ellos los causantes de la derrota, empobrecimiento y humillación alemana. Esta leyenda es completamente falsa y ha sido desmentida muchas veces. Alemania habría perdido incluso sin la revolución alemana que ocurrió a finales de la guerra. Tras el fin de la guerra, el Tratado de Versalles obligó a Alemania a disolver una parte importante de su ejército, dejando desempleados a cientos de miles de ex soldados, muchos de los cuales se unieron a los Freikorps, grupos paramilitares adheridos a distintos grupos políticos, y durante los siguientes años protagonizaron innumerables actos de violencia, desde asesinatos en masa hasta golpes de Estado, durante un tiempo en que Alemania intentaba formar una democracia. Los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra fueron unos de grandes protestas, golpes de Estado y revoluciones obreras, en las que se lograron grandes avances sociales como el derecho a formar sindicatos, el seguro de cesantía y la jornada laboral de 8 horas. Esto, combinado a un descontento general con el capitalismo, que fue visto como una de las causantes de la Primera Guerra Mundial, al ser una guerra con fines económicos e imperialistas, hizo que partidos de izquierda, desde socialdemócratas hasta comunistas, ganen en poder año tras año en Alemania. Y fue en ese tiempo que se formó un pequeño partido llamado Die Deutsche Arbeiterpartei, o DAP, Partido Alemán de los Trabajadores, al que pronto se unió Adolf Hitler. En breve, el nombre del partido iba a cambiar al Partido Nacional Obrero Alemán, pero el comité del partido, en contra de los deseos de Hitler, decidió agregarle la palabra socialista, con el objetivo explícito de ser más atractivo para la clase obrera. Y es en ese contexto que aparece el partido nazi. En un contexto de postguerra y polarizado políticamente, con muchas personas buscando respuestas a la crisis en nuevos partidos e ideologías, que el partido nazi decidió utilizar un nombre engañoso para atraer a indecisos de todo el espectro político. Su retórica nacionalista atraería a la derecha convencional, conservadores y militares, y el agregar socialista al nombre le abriría las puertas del partido a un público que podría haber considerado unirse a partidos de izquierda.
Y si dudan de esta estrategia, solamente tengan en cuenta que quienes argumentan hoy en día que los nazis son de izquierda, lo hacen basándose casi exclusivamente en esta palabra. Si los nazis y los fascistas son de izquierda, my dear. Si no lo entendiste, socialismo. O sea, según tu lógica, entonces Pinochet sería individuo. Por lo que si es así de efectivo, con gente en la actualidad, con una infinidad de recursos históricos a su disposición, pueden imaginarse el impacto que tuvo en ese tiempo. En breve, los Freikorps se volvieron el brazo armado del partido nazi, constantemente atacando reuniones de los partidos de izquierda para evitar que puedan organizarse de forma efectiva. Noten que estos ataques ocurrieron casi exclusivamente hacia la izquierda. Y mientras crecía, capitalistas alemanes invirtieron enormes sumas de dinero en el partido nazi para ayudarles a mantenerse solventes y ganar elecciones. Cuando el partido nazi le envió una carta al presidente Hindenburg para nombrar a Hitler canciller, esta fue firmada por líderes de la industria alemana. Pregúntense, ¿es normal que los más ricos financien y busquen poner en posiciones de poder a socialistas, quienes tienen una ideología que busca disminuir su poder? ¿O será que sabían que Hitler haría todo lo contrario? La realidad es que el gran capital quería que Hitler se encargue de la creciente amenaza del socialismo, sabiendo que su partido sería capaz de restarles poder e influencia de forma eficaz. Aquellos que querían cambios se unirían al partido de Hitler solamente para ver frustrados sus sueños revolucionarios. Para subir al poder, Hitler acusó a los comunistas de haber quemado el parlamento alemán. El Partido Comunista fue prohibido y sus miembros encerrados o exiliados. Fue tanta la persecución a seguidores de la izquierda que los nazis tuvieron que abrir centros especiales para encerrarlos. El 22 de marzo de 1933 fue inaugurado el Dachau Konzentrationslager, o el campo de concentración de Dachau. Antes de ser el lugar de la muerte de innumerables judíos, los campos de concentración habían sido construidos para perseguir a la izquierda. En breve, la persecución ya no se limitaría a los comunistas o revolucionarios, sino que llegaría incluso a incluir a los socialdemócratas, eliminando la participación política de la izquierda. Si el nazismo efectivamente fuese de izquierda o alguna tercera vía, como algunos dicen, ¿por qué es que se aliaba exclusivamente con los capitalistas y atacaba exclusivamente a los socialistas? Una vez en el poder, Hitler llevó a cabo la llamada Noche de las Cuchillas Largas, en la que eliminó a opositores políticos e incluso aliados peligrosos. Y fue esa noche en la cual mandó asesinar o desterró a los pocos elementos socialistas que habían existido en su partido. Desde esa noche, el 30 de junio de 1934, no quedó traza de elementos socialistas en el partido nazi. Y en breve, Hitler enviaría socialistas y comunistas en masa a los campos de concentración. Y nótese que no lo hizo con capitalistas, solo con gente de izquierda. Ahora, si los nazis hubiesen sido de izquierda, ¿por qué habrían tomado una retórica demonizando a la izquierda y protegiendo al gran capital? Hitler persiguió a líderes gremiales y asociaciones de trabajadores, quienes fueron golpeados, asesinados o encerrados por el brazo armado de los nazis. Eventualmente, todos los gremios serían prohibidos, excepto el Deutsche Arbeitsfront o DAF, un gremio controlado por el partido nazi que funcionaba en pro de la clase capitalista, acabando así con la capacidad de los trabajadores de negociar o protestar de forma organizada. El líder del DAF era elegido por el partido nazi, no por los trabajadores. Y es cierto que Hitler nacionalizó una cantidad no menor de empresas, pero muchas de ellas fueron luego entregadas a privados que apoyaban el régimen. El Estado servía una función protectora del sistema capitalista siempre y cuando se esté del bando correcto. Un sistema así es lo que se suele llamar un capitalismo de cartel, donde el Estado mantiene un sistema capitalista, pero controlando quiénes son los que disfrutan de este privilegio. Y no olvidemos las famosas quemas de libros de los nazis. No es coincidencia que hayan quemado principalmente escritos de autores socialistas, como Marx o Engels, e incluso la revolucionaria alemana Rosa Luxemburg, que fue asesinada por los Freikorps unos años antes, pero no de aquellos economistas capitalistas. Los nazis y sus seguidores estaban empecinados en acabar con toda literatura socialista y destruir así la ideología misma. ¿Es esto algo que haría un socialista? Un argumento menos común pero relevante es cuando dicen que los nazis eran de izquierda porque el gobierno era activo.
Esto es algo que simplemente no tiene base alguna. Que un gobierno tome medidas relacionadas a la economía no lo hace de izquierda o derecha. Lo que importa es la relación de los trabajadores con los medios de producción. Si un gobierno capitalista utiliza su poder para influir en el mercado y beneficiar a la clase capitalista, sigue siendo capitalista, no se vuelve socialista. Existe también un argumento que afirma que la alianza de Hitler con Stalin al comienzo de la guerra es evidencia de que los nazis estaban ideológicamente alineados con los soviéticos. Pero este argumento carece de mérito. Esta alianza fue una alianza por necesidad por ambas partes y fue rota en breve por los nazis para llevar a cabo su fin último, la erradicación del bolchevismo y de los Untermenschen, apoderándose del Lebensraum de los soviéticos. Los nazis asesinaron a cerca de 20 millones de soviéticos, aunque las cifras exactas son, por supuesto, difíciles de calcular. Si la alianza fuese un argumento para afirmar que los nazis y soviéticos estaban ideológicamente alineados, entonces la matanza posterior sería el argumento definitivo para argumentar lo contrario. Pero por supuesto, esta línea argumentativa carece de sentido. Naciones alineadas ideológicamente pueden irse a guerra por una variedad de motivos, por lo que el solo hecho de levantar esta posibilidad es una pérdida de tiempo. En resumen, los nazis dirigieron su persecución política exclusivamente a la izquierda, a la vez que debilitaron el poder político de la clase trabajadora y fortalecieron a los capitalistas. Se aliaron con el capital y defendieron el capital, mientras intentaban con todas sus fuerzas de eliminar todo rasgo de marxismo de Alemania. Es completamente falso decir que los nazis o el fascismo eran de izquierda. El fascismo aparece como una respuesta al empoderamiento de los movimientos sociales de la izquierda. En tiempos en que el capitalismo se encontraba en crisis, el fascismo surge para erradicar por la fuerza cualquier intento de la izquierda de consolidarse como una alternativa. Decir que los nazis son de izquierda no es solamente falso, es un negacionismo peligroso que busca hacer que bajemos nuestra guardia ante el resurgimiento de la extrema derecha en el mundo, al hacer que nos preocupemos del sector político que históricamente ha luchado contra ellos.